pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo está el mediodía del fin de semana? Un gusto volver a encontrarnos, muchas gracias por la compañía. Como decimos siempre, que ustedes estén escuchándonos es la razón de hacer este programa. Estamos en Generación Francisco por Radio Conazón. Y empezamos por contarles que el miércoles 22 de julio, el miércoles 22 del mes pasado, Francisco pronunció su 15ª catequesis en el ciclo dedicado a la vejez que compartimos con ustedes a continuación. En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás. Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.
Hoy, mis amigos, estamos pasando música de Belice, un país ubicado en Centroamérica y donde la reina Isabel funge como jefa de Estado y es representada en el país por un gobernador general. La música de Belice tiene una mezcla de culturas variadas: creole, mestiza, garífuna y maya. El tema que escuchábamos es una sesión en vivo de Ritmos por Belice. Nuestro amigo José María Di Paola, más conocido como el Padre Pepe, dio una entrevista a un medio de la ciudad de Buenos Aires de más de una hora. Pepe habló sobre la cuestión política, defendió la economía popular, los planes y la asistencia a las familias más empobrecidas y destacó que sin los subsidios que distribuye el Estado habría un desastre social. Fue una oportunidad para abordar y entender de manera descarnada la problemática de la pobreza, la cultura de los barrios populares y el drama de las adicciones. Lo escuchamos unos minutitos del Padre Pepe. Ahora, en los últimos tiempos, ¿cómo se viene viviendo en los barrios? Muchos hablan del tema de la inflación, muchos hablan de que la plata de la ayuda social alcanza cada vez menos. El termómetro que vos tenés de el día a día de esas familias, ¿cuál es y qué te indica? Mira, no te podría decir de todas las familias. Yo creo que sí, generalizando un poquito, no sé, a mí me cuesta separar lo que viví en la crisis del 2001, ¿no? Porque en la crisis del 2001 no había ayuda social. No había nada. Entonces, eso para mí fue muy dramático. Lo que vimos yo estaba en la Villa 21 y realmente tuvimos que hacer un trabajo muy... no sé, era impresionante la tarea, porque ni el medicamento tenía la persona para... Era emergencia social pura. Era emergencia social pura. Y bueno, hoy día, si bien la situación es muy complicada, porque la inflación, el supermercado sigue subiendo los precios, entonces la gente va con la plata y ya no le alcanza, y una garrafa te salía 600 y te las cobran 1000, no sé. Es decir, las diferencias son abismales. Hoy día hay un colchón que es la asignación universal, que puede ser la cooperativa donde se reúnen para trabajar, el movimiento social a través de los planes, los municipios con la entrega de alimentos, la provincia o la nación. O sea, hay como las organizaciones como las nuestras, sí, hay como un colchón diferente. No digo que una red de contención. Hay una mayor posibilidad de tener algo en este tiempo frente a la gran crisis que se vive, que en esa época nosotros experimentábamos en el 2001, no había porque explotó y realmente fue muy difícil organizarse para poder ayudar, ¿no? Claro. Hoy día, en esta especie de comunidad organizada que planteamos nosotros, en donde vos decís, bueno, las organizaciones de un barrio, más, no sé, el Estado representado por el municipio o la provincia, tratamos de llevar adelante proyectos que tengan que ver con la educación, con el deporte, con la alimentación, que sin duda siempre va a tener sus limitaciones. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Decía Pepe, hoy en esta especie de comunidad organizada que planteamos nosotros, en donde las organizaciones de un barrio, más el Estado representado por el municipio o la provincia, tratamos de llevar adelante proyectos que tengan que ver con la educación, con el deporte, con la alimentación, que sin duda siempre va a tener sus limitaciones. Bueno, la entrevista completa la pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. When you them and me might swear it's time. Girl, you know that you look fine.
Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco por Radio Corazón. Ahora les contamos que el 23 de junio, en un espacio de encuentro donde participaron 120 personas de 11 países de Latinoamérica, conversamos junto al padre Enrique Bianchi sobre la teología del pueblo y la sinodalidad. La actividad fue realizada por la Red Laical Latinoamericana, de la cual Generación Francisco forma parte. Compartimos unos minutos y también la exposición completa la pueden encontrar en el YouTube de Generación Francisco sobre esta teología pastoral de la que se informó oportunamente Jorge Bergoglio. A ver, lo primero que ya cuando me dijeron el título, esto de teología del pueblo y sinodalidad, me pareció interesante, ¿no? Porque Francisco con esto de la sinodalidad está pensando como un barajar y dar de nuevo, como un reorganizar las relaciones internas de la iglesia, las relaciones sobre todo entre laicos y jerarquía, destruir esa idea piramidal de jerarquía sagrada, pueblo profano, destruirla por completo y ponerse a la escucha de lo que hace el Espíritu en el pueblo y entender a la iglesia con su vida como un pueblo que camina, que caminamos juntos. Bueno, en esa línea tiene mucho para aportar lo que se llama la teología del pueblo. ¿Por qué? Y ya tiro un gran concepto que nos va a acompañar. El sujeto de la historia, el que hace la historia es el pueblo, es la totalidad del pueblo. Vamos a ir viendo eso después, qué significa, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo acá un power para no aburrirlos tanto. Ahí está. Primero, el origen histórico de ese pensamiento, ¿no? El origen histórico hay que ponerlo sin dudas en el marco de lo que fue la recepción del Concilio Vaticano II, acá en Argentina. En 1966 los obispos crean una comisión episcopal de pastoral, una comisión de obispos para llevar adelante el concilio, ¿no? Y ponen obispos de avanzada, se podría decir para el momento, como Angelelli, hoy beato mártir, conocerán la historia, Saspe, Marengo, otros. Y estos obispos, aparte de las actividades que hacían, todo, congregan un grupo de peritos teólogos para pensar la pastoral, donde había curas que eran profesores de teología, pero había también religiosos, había religiosas, fue una cosa bastante variopinta, pero se juntaban a pensar la pastoral, ¿no? Y así fue que fueron encontrando, fueron buscando un planteo pastoral global, ¿no? Que estaba en el marco de la búsqueda que había en América Latina en esos momentos de elaborar un pensamiento original, convencidos de la originalidad de América Latina. No se puede explicar América Latina con categorías foráneas. Esa idea que en esa época era tan fuerte de Frantz Fanon, no sé si lo habrán escuchado nombrar, un argelino, bueno, la habían tomado y de algún modo la aplicaban a la teología, con mucha influencia de lo que eran en su momento las cátedras nacionales. A ver, un contexto no se puede hacer largo, lo hago mínimo, ¿no? Estamos hablando de, para los argentinos lo van a entender mejor, la época de la dictadura de Onganía, 67, 68, 69, época en que el peronismo estaba proscripto, en que había represión del movimiento obrero, que empezó a incubarse lo que sería la guerrilla, y que se dio un movimiento nuevo que no había tenido el primer peronismo, que era intelectuales que se interesan desde el mundo intelectual como forma de resistencia popular a la dictadura, se acercan a los planteos del peronismo. Una de esas expresiones de eso fue en la UBA, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, a partir de, tengo entendido que de la cátedra de Sociología, hicieron las cátedras nacionales para pensar lo propiamente argentino. Uno de ellos, de los que hacía eso, era un sociólogo que también era cura, Justino O'Farrell. Verán que yo lo marqué acá, a ver si tengo para marcar.
que yo lo marqué acá, era uno de los peritos de la COEPAL. Los peritos de la COEPAL, las personalidades más destacadas por su potencia especulativa, bueno, era el padre Lucio Gera, muy conocido, profesor de la Facultad de Teología, el padre Tello, también muy conocido, los dos sacerdotes diocesanos de Buenos Aires, y el padre O'Farrell, que había sido sacerdote orionita y después pasó al clero, y era sociólogo, y fue en un momento decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Estatal, ¿no? De la UBA. Bueno, había un ida y vuelta entonces, había un ida y vuelta entre este pensamiento, digamos, de las cátedras nacionales y lo que pensaba la COEPAL. Una característica muy notoria de este pensamiento es que había una gran compenetración entre la teología y la pastoral. No pensaban por una cuestión académica, no les interesaba una formulación académica, les interesaba una pastoral, pero una pastoral reflexionada, una pastoral pensada, con fundamento. Gera dice después en un reportaje, para nosotros era una práctica pastoral acompañada de una reflexión teológica. Siempre está todo en orden a la pastoral. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Y bueno, los invitamos a escuchar la charla completa. A lo mejor en futuros programas pasemos algún otro pedacito. La charla completa son unos 35 minutos en nuestro YouTube de Generación Francisco. De paso nos ayudan, ponen me gusta, la manito para arriba, ¿no? Y también pueden suscribirse y de esa manera ganamos espacio en las redes sociales. Escuchábamos durante la pausa Punta Rebeldes, El Vino, música de Bélice. Y nos despedimos. Lo hacemos en este último bloque con la licenciada Nadia Vilá. Buenos días, Nadia. Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas, ¿cómo están todos? Arrancamos un nuevo mes y acá estamos acompañándolos en este frío mediodía de julio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Acá andamos, todavía sufriendo resfrío, pero ya va a pasar. Adelante con tu columna. Bueno, me alegro mucho. Vamos a lo nuestro. La semana pasada, a raíz de 2 fechas patrias muy importantes, estuvimos recordando los hechos y fundamentalmente a los protagonistas del proceso revolucionario. Hombres y mujeres que amaron nuestra tierra y nuestra gente hasta dar la vida. Está claro que nuestra historia, la de todo el pueblo latinoamericano, está plagada de héroes, algunos incluso muy silenciosos. Hoy vamos a conocer, o repasar para quienes ya la conocen, la historia de uno de ellos, Pedro Claver. ¿Cómo puedo amar de verdad al Señor? ¿Qué debo hacer para agradarle? Enséñamelo. Él me da un gran deseo de ser todo suyo, pero no sé qué hacer. Esta era la pregunta que Pedro Claver, estudiante de filosofía en Palma de Mallorca, España, dirigía al portero del convento de los jesuitas, Alfonso Rodríguez. Tras haber rezado largo tiempo, exhortó al joven a partir para evangelizar en América. Pedro, nacido en Verdú, Cataluña, España, el 25 de junio de 1581, no provenía de una familia noble. Hizo el noviciado en Tarragona, los estudios filosóficos en Palma de Mallorca e inició los teológicos en Barcelona. Aún no los había terminado cuando fue destinado a la misión en Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia. El joven desembarcó en Cartagena en 1610 y fue ordenado sacerdote en 1616 en la misión en la que durante 44 años operó entre los esclavos afroamericanos en un periodo de auge de la trata de personas. Educado en la escuela del misionero Alfonso de Sandoval, Pedro hizo voto de servir siempre a los esclavos africanos.
Las costas en las que desembarcaban miles de personas arrancadas sin piedad de su tierra y de su propia vida, se convirtió en el campo de apostolado del joven jesuita. Tímido y sencillo, corto en palabras y largo en hechos. Su entrega abnegada a los negros, de los que los teólogos de esa época discutían incluso si poseían alma, es un modelo admirable de la praxis cristiana del amor. 1000 esclavos llegaban allí al mes y los mosquitos y las enfermedades devoraban a los sanos. Aunque muriera la mitad del cargamento, el tráfico seguía siendo rentable. Pero Pedro se enfrentó con hechos heroicos a esta ignominiosa trata. Interpretó así el sentido de su sacerdocio y el 3 de abril de 1622, al profesar sus votos perpetuos solemnes, estampó junto a su firma la que sería la gran consigna de su vida: Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. El joven sacerdote siguió a la letra el método empleado por el padre Sandoval. Procuraba enterarse con antelación de la llegada de un barco negrero, hasta ofreció una misa a quien se lo avisara, y se informaba de qué nación venía para procurarse intérpretes que buscaba por toda Cartagena. Llevaba alimentos, socorro y consuelo. Su confesionario estaba reservado para los negros, mientras que grandes personas de la ciudad tenían que hacer cola detrás de ellos si querían confesarse con el jesuita. Su manteo servía de vestido para los desnudos recién llegados, de almohada y de cama para los enfermos. Su intérprete Sacauche contaba que hubo días en los que tuvo que lavar el manto del padre Claver hasta 7 veces. Se ocupaba también de los presos comunes o de aquellos apresados por la Inquisición, y se pasaba largas horas en los calabozos escuchándolos. Por sus ruegos, 2 abogados se encargaban de la defensa de los presos pobres. También consolaba a los condenados en el momento de la ejecución. Misionaba además pueblos de los alrededores, comiendo y durmiendo en chozas abandonadas. Todo ello respondía a una profunda vida espiritual. Austero hasta el heroísmo, dormía poco y en el suelo y apenas comía. Muchos, aun los que se sentían molestos con la caridad del padre Claver, sabían que hacía la obra de Dios siendo un gran profeta del amor evangélico que no tiene fronteras ni color. Era conocido en toda Nueva Granada por sus milagros. Llegó a catequizar y bautizar a más de 300.000 negros. En 1650, Pedro enfermó de peste. Sobrevivió, pero durante el resto de su vida ya no pudo trabajar. Transcurrió los últimos 4 años de su existencia terrena inmovilizado en la enfermería del convento. El hombre que había sido el alma de la ciudad, padre de los pobres y consolador de tantas desdichas, fue completamente olvidado por todos y pasó el tiempo en oración. Pedro murió el 8 de septiembre de 1654. Fue elevado a los altares el 16 de julio de 1850 y canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII junto con Alfonso Rodríguez. El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón de todas las misiones católicas entre los africanos. Qué hermosa historia la de Pedro y cuánto nos enseña. En un contexto de opresión y esclavitud, de abuso de poder y desprecio por la vida, eligió actuar. No podía cambiar un sistema, pero no se resignó. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o a lamentarse de los tiempos en que vivía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. Entre tantos cristianos acomodados a los tiempos, él supo ser luz y sal. Supo hacer constar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima semana. Muy interesante la vida de Pedro Claver, Nadia, Un testimonio poco conocido de amor concreto al prójimo.
y una clara opción preferencial por los pobres y por los esclavizados. Bueno, como le hemos dicho siempre, todas las noticias completas sobre Francisco las pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. Pueden escuchar este programa, los anteriores también, algunos reportajes en el YouTube de Generación Francisco. Y como les dije, si se suscriben nos ayudan en la difusión de estos mensajes y a ganar espacio en la red. Y no nos podemos ir sin recordar que tenemos que rezar todos los días por Francisco, como él siempre lo pide. Gracias por la compañía. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, a partir de las 12:30 horas. Sábados y domingos, 12:30 horas. Nos vamos con una guajira a Pedro Claver, servidor de los esclavos. Esta guajira fue compuesta por el padre Jorge Leiva y es interpretada por el grupo Músicos y Cantores Azuleños. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, mis amigos. Pedro, vive entre sus hermanos de negra piel, vive como quien muere para nacer, para nacer. Pedro, vive entre sus hermanos de negra piel, vive como quien muere para nacer, ay, para nacer. Pedro, vive entre sus hermanos de negra piel, vive como quien muere para nacer, ay, para nacer. Compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.